En este tercer módulo trabajaremos con los modelos de regresión, regresión lineal múltiple, regresión logística, regresión de Cox y una aplicación de modelos lineales generalizados. Para ello vamos a empezar con la data frame sobre grasa corporal. Esta es una investigación que se realizó para poder estimar si la grasa corporal que se mide a través del método que se conoce como pliegues va a estimarse con la misma exactitud a través del método que se conoce como bioimpedancia. Para ello, pues, veamos aquí rápidamente bioimpedancia. Una de las mediciones que es bastante importante para la evaluación nutricional de un paciente en general es la evaluación de la grasa corporal. Existe grasa corporal, una medición a través de pliegues, los que se conocen como pliegues cutáneos. ¿Ya? Entonces, la evaluación a través de los pliegues cutáneos requiere que una persona cuando llega a la consulta deba desvestirse. Adicionalmente, debe haber un espacio suficiente para que se quite la ropa y para que se pueda hacer la medición. La persona que va a hacer la medición de los pliegues cutáneos debe tener una buena instrucción para ello. Y pues esa instrucción tiene que ver no solo con poder utilizar el equipo y tomar las mediciones, sino que una comunicación que haga sentir cómoda a la persona a la que se le va a hacer esa evaluación. Y existe un método que, si bien es menos exacto, es más cómodo para el paciente. Únicamente se debe descalzar y ponerse encima de esta que se conoce como la balanza de bioimpedancia. En esta investigación se hizo a cada uno de los 134 pacientes una evaluación a través de los dos métodos, el porcentaje de grasa según pliegues y el porcentaje de grasa según bioimpedancia. Lo que se quería era determinar, por un lado, qué tanta concordancia había entre estas dos mediciones. Si las mediciones fueran lo suficientemente concordantes, ya no tendría que hacerse medición de grasa corporal a través de pliegues, sino que centrarse en este método de bioimpedancia. Pero si no había suficiente acuerdo o concordancia, esto podría medirse a través de un coeficiente de correlación intraclase o a través de un gráfico de Bland-Allman. Lo que se iba a hacer era una ecuación de predicción y empezamos por lo más sencillo, por una regresión lineal. Y en primer lugar, vamos a recordarnos que cualquier método estadístico inferencial o multivariante debe de empezar por algo tan sencillo como la estadística descriptiva, y para ello cuento con la herramienta que se debe de instalar a través del módulo, de los módulos adicionales de la biblioteca de Jamovi, que se conoce como FlexPlot. Este comando, que se llama FlexPlot, nos permite hacer gráficas y nos sugiere los modelos que podemos utilizar. Voy a tener ahora como una variable respuesta, porque ya estoy hablando de una relación asimétrica, el porcentaje de grasa de pliegues. Yo quiero predecir el valor de esta variable, los valores de la esperanza para esta variable, y lo voy a predecir a través del porcentaje de grasa según bioimpedancia. Aquí tengo la relación que existe, es una relación directa. A medida que aumenta el porcentaje de grasa según bioimpedancia, vamos a tener valores de porcentaje de grasa según pliegues. Veamos algunas de las cosas de las que habíamos hablado, de las bondades de Jamovi. Algo tan sencillo como que podamos definir aquí esta variable, escribirla de esta manera, o quizá de esta manera: porcentaje grasa pliegues. Bueno, aquí me dice que debo de cambiar el nombre. Lo voy a dejar como porcentaje pliegues. Ok, ahí ya no hay, bueno, aquí ya no hay problema porque yo voy a hacer este cambio. Y para la otra variable voy a cambiar aquí el nombre: porcentaje bioimpedancia. Bueno, defino las variables
otra vez, pliegues y bioimpedancia. Voy a hacer aquí la corrección correspondiente. Este mismo programa o paquete que se llama FlexPlot me permite, me da sugerencias de cuál podría ser el mejor modelo para evaluar estas relaciones. Y entonces yo voy a encontrar cuál es el gráfico con el que, o el modelo con el que podría trabajar. Esto es si acaso me sugiere un modelo lineal o un modelo no lineal. Aquí aparece la función que podría estar explicando esto. Más o menos una relación no lineal, aunque posiblemente la relación lineal, que sería una ecuación más sencilla, sí podría estar explicando una buena parte del comportamiento de esta variable en función de esta otra. Y eso es lo que tenemos acá, pero también podemos poner una variable categórica para este caso. Y vemos que las relaciones son un tanto diferentes para hombres y mujeres. El modelo que podría ser la explicación de estas variables podría diferir. Y esta es la herramienta de FlexPlot. Podemos buscar también otras opciones aquí para el tipo de modelo que se va a realizar. Todo esto lo podemos seguir explorando. Y voy a regresar al gráfico más sencillo que teníamos, que era el scatterplot, a través de ese comando que también nos da unas sugerencias de cómo podrían estar actuando las variables categóricas para este caso. Yo encuentro que la variable sexo sí nos da una explicación diferente de la grasa corporal para los hombres y para las mujeres. Para este estudio, las mujeres tienen valores de porcentaje de grasa un tanto más alto que las mujeres que la grasa corporal de los hombres. Esto se puede ver acá y posiblemente al elegir un modelo de regresión debería de tomar en cuenta esa variable. Entonces ya voy directamente acá a regresión y para ello tengo el comando de regresión lineal. La variable dependiente, ya sabemos, es el porcentaje de grasa de pliegues y el porcentaje de grasa según bioimpedancia va a ser esa variable de independiente o predictor. También me di cuenta que el sexo tenía alguna influencia sobre esa variable. De forma primaria empiezo a ver el coeficiente de correlación que aparece por acá y el coeficiente de determinación. Para este modelo no me va a servir este coeficiente de correlación, por lo tanto yo voy a quitarlo de acá. Eso no me sirve por el momento. El estadístico de F para el modelo, donde determinamos que el modelo tiene una capacidad predictiva estadísticamente significativa. Esto reflejado en este valor de F que está acá y ya vemos el R cuadrado que es de 0.677. Si yo elimino esta variable, la variable sexo, veo que aparece un R cuadrado un tanto más pequeño. Esto quiere decir que el sexo sí está aportando una capacidad predictiva al modelo. Y luego pues yo podría preguntarme con las otras variables, la edad influye, y para eso puedo regresar a la exploración que está por acá. Es fácil regresar a esos análisis si yo doy un clic a los resultados que se han realizado anteriormente. Y en este caso, en vez de porcentaje de grasa según bioimpedancia, yo quiero hacer la evaluación de la edad. Tengo cierta capacidad predictiva de la edad, aunque es menor que la observada para el porcentaje de grasa según bioimpedancia. Podría decir que sí tiene la edad una capacidad predictiva, y también me hago la misma pregunta para el índice de masa corporal. El índice de masa corporal, como vemos, también tiene una capacidad predictiva del porcentaje de grasa según pliegues. Entonces llego a la conclusión a través de esta exploración primaria de que debería incluir esas variables en el modelo. Entonces regreso aquí al modelo y como ustedes ven, todos los análisis se están haciendo en tiempo real. Regreso a esto y voy a incluir las variables edad e índice de masa corporal.
Y aquí únicamente tengo los valores de probabilidad de cada una de las variables, donde encuentro que el sexo es una variable predictora significativa. Cuando me está diciendo aquí este valor de t, que la pendiente poblacional difiere significativamente de 0. Entonces, esta variable tiene una capacidad predictiva. La edad también la tiene. Y el porcentaje de grasa según bioimpedancia también lo va a tener. Entonces, estas variables que están aquí van a influir, van a ser predictores significativos del porcentaje de grasa según pliegues, que es mi variable dependiente o variable de respuesta. Y el índice de masa corporal, sin embargo, no tiene aquí una capacidad predictiva estadísticamente significativa. Este valor se acerca al nivel de significancia. Pero quisiera ver cómo influye la inclusión de cada una de esas variables en diferentes pasos. De hecho, el sexo voy a evaluarlo ahora como un factor. ¿Ya? Podría ser que lo evalúe de la otra manera, dado que solo tiene valores de 0 a 1. Mientras que los factores que son politómicos, esos definitivamente siempre tienen que ir en este módulo de factores. Pero bueno, ya está acá y esa variable que es sexo ahora se presenta con niveles de referencia. Los niveles de referencia yo los puedo definir acá. Cuando tenía la variable por acá, no había ningún nivel de referencia porque la estaba considerando como una variable numérica, donde 0 significaba, por ejemplo, según la codificación que aparece acá, la cual la puedo buscar para esta variable, 0 significaba femenino y 1 masculino. Eso quiere decir que si en la ecuación generada yo incluía un 1, me estaba refiriendo a un hombre y 0 a una mujer. Pero pues ahora yo puedo definir cómodamente, lo cual es mejor para la interpretación, la característica de referencia. Yo me di cuenta que el porcentaje de grasa era menor en los hombres en este caso, entonces voy a elegir como nivel de referencia el sexo masculino. Ahora, yo puedo solicitar para este modelo general el criterio de Kaique y el criterio bayesiano. Y el R cuadrado ajustado va a tener sentido si empiezo a hacer el análisis de diferentes modelos y ver cuánto está aportando la inclusión de una nueva variable. Eso podría ser una regresión por pasos y de hecho sí se puede hacer acá en Jamovi. Pero por el momento tengo los valores del criterio de Keique y el criterio bayesiano, donde me están hablando de la pérdida de información al tener ciertas variables incluidas en ese modelo. Por el momento no estoy haciendo la comparación con nada. También puedo venir y solicitar los supuestos, el chequeo de los supuestos. Entonces tenemos acá el test de autocorrelación de Durbin-Watson, la evaluación de la multicolinealidad, los test de normalidad, los QQ-plots para ver también la normalidad de los residuales y gráficos residuales para hacer estudio, por ejemplo, de homoelasticidad también. Bueno, entonces lo primero será que hasta este momento yo tengo estas 4 variables predictoras en el modelo: porcentaje de grasa según bioimpedancia, la edad, el índice de masa corporal y el sexo. Y me pregunto acerca del modelo. Bueno, aquí aparece el test de Shapiro-Wilk que me está indicando que los residuales no se distribuyen de forma normal. Recordemos que tenemos una muestra de 134 pacientes. En algunos casos se ha hablado que el Shapiro-Wilk, cuando tenemos muestras más grandes, generalmente nos va a dar conclusiones falsas acerca de que se rechaza la normalidad. Y eso es lo que tenemos. El test de Kolmogorov-Smirnov me está diciendo, sin embargo, que los residuales sí se están distribuyendo de forma normal. Y el test de Anderson-Darling me está diciendo que no se distribuyen de forma normal. De cualquier manera, vale la pena hacer la evaluación de la distribución de los residuos a través de un QQ-plot, donde sí veo que hay ciertas desviaciones de la normalidad por acá. Pero en términos generales yo podría trabajar esto diciendo que esas desviaciones de la normalidad posiblemente no sean tan importantes, o podría probar la validez respecto a estas pruebas con otro modelo diferente que no incluye esas 4 variables.
De cualquier manera, yo voy a continuar haciendo la evaluación de los supuestos y reviso los test de heterocedasticidad. Para todos los test que aparecen acá, se cumple que hay homocedasticidad para los residuales. No se está rechazando en ninguno de los casos la hipótesis nula de homocedasticidad. Este tiene tal vez una mayor evidencia de homocedasticidad de estas dos pruebas que están por acá. Y luego el test de Durbin-Watson, que nos está diciendo que la autocorrelación, y esto podría ser la independencia entre las mediciones, la autocorrelación es igual a 0, es una hipótesis nula que no se va a rechazar porque tenemos un valor P mayor al nivel de significancia. Esto es bueno, que nos está hablando de este supuesto de independencia que sí se está cumpliendo. Y finalmente, como todo el modelo, estamos viendo en conjunto estos test que están acá de BIF, ya donde podríamos estar observando multicolinealidad, al menos una multicolinealidad moderada cuando estamos incluyendo la variable más importante, que es el porcentaje de grasa según bioimpedancia, pero nos está diciendo que esta variable está explicando lo mismo que posiblemente otra variable, y la otra variable que tiene un valor de multicolinealidad que todavía es aceptable, pero que es más alto que el resto, va a ser el índice de masa corporal. Posiblemente haya una capacidad explicativa que nos está aportando simultáneamente el porcentaje de grasa según bioimpedancia y el índice de masa corporal. Y eso lo podríamos tomar como algo importante para saber si en el modelo se van a incluir la variable índice de masa corporal. Yo sé que una de las variables que más aportan al modelo es el porcentaje de grasa según bioimpedancia, y eso no lo supe al hacer el modelo estadístico. Bueno, de hecho yo sabía que quería hacer una predicción del porcentaje de grasa de pliegues según el porcentaje de grasa calculado a través de la bioimpedancia. Por lo tanto, debo de tomar en cuenta este valor que está aquí, que me habla de una multicolinealidad moderada, pero que posiblemente se deba a que estas dos variables están explicando en gran parte lo mismo. Pues, ¿cómo hago los diferentes modelos de comparación? Aquí en la opción de Model Builder voy a agregar diferentes bloques como variables predictoras. Tengo hasta este momento. Tengo un bloque, 2 bloques, 3 bloques y 4 bloques. Y aquí estas variables las voy a ir poniendo en diferentes bloques. Y esos bloques los puedo ordenar en función de qué tan importantes son esas variables. Esta la incluyo por acá. La más importante es el porcentaje de grasa según bioimpedancia, pero después me di cuenta que el sexo también explica bastante. Esta otra variable la voy a incluir acá. Y finalmente el índice de masa corporal, que tengo la idea que está causándome problemas de multicolinealidad. Y antes de ver los supuestos que están acá, porque esto los voy a repetir, lo que me interesa más es ver las estadísticas de bondad de ajuste de cada uno de los modelos, hacer la interpretación de cada uno de esos modelos. Como ustedes pueden darse cuenta, aquí puedo revisar cada uno de estos modelos. Esto es las variables que están incluidas en el modelo, los coeficientes de la ecuación, el error estándar de estimación de esos coeficientes, el valor de t para la prueba que contrasta que la pendiente poblacional es igual a 0 como hipótesis nula, y el valor p correspondiente a esa prueba de t. Aquí puedo elegir el modelo 2, el modelo 3 y el modelo 4. Entonces vean, para el modelo 1 aquí aparecen sus supuestos. Estos también van a cambiar. Estos se calcularon automáticamente para cada modelo y se visualizan según lo que yo estoy pidiendo. Voy a centrarme en los supuestos al finalizar, cuando empiezo a trabajar en la comparación de estos modelos a través de estos criterios de bondad de ajuste. En primer lugar, el R cuadrado. Este es un R cuadrado, pero yo voy a solicitar ahora sí el R cuadrado ajustado. Y aquí aparece. Y dado que hay criterio de Akaike y criterio bayesiano, me están diciendo casi lo mismo.
Yo los voy a quitar acá para tener una mejor visualización de las otras pruebas. Y aquí están. Estos serían los estadísticos también de tamaño del efecto. El F lo podemos ver de forma general acá, donde llegamos a la conclusión con la cual yo fui agregando las variables en los diferentes bloques. Esta variable que el modelo que solo incluye la primera variable, ese tiene una variable con un F bastante alto, que es mucho más alto que el resto de variables. El orden que he elegido está bien, ¿ya? Entonces acá la variable que aporta más, tiene mayor capacidad predictiva, es el porcentaje de grasa según bioimpedancia, que casi se acerca al valor real que tiene el porcentaje de grasa de pliegues, que es lo que queremos predecir. Todos estos modelos son significativos. Aquí tenemos entonces las diferentes Fs para esos modelos, sus correspondientes grados de libertad de acuerdo a la cantidad de predictores que tiene. Esto acá para los grados de libertad 1, por ejemplo. Y esto también va a afectar los grados de libertad 2. Lo importante acá será ver el R cuadrado. Aparte de los R cuadrados, el R cuadrado ajustado. Tenemos que del modelo 1 al modelo 2 hay un aumento del R cuadrado. Hay una mayor capacidad predictiva, pero ese R cuadrado también va a aumentar porque tenemos otro predictor. En el cálculo que se hace del R cuadrado, entonces agregar más variables va a inflar, por decirlo de cierta manera, el R cuadrado. Pero eso no ocurre con el R cuadrado ajustado. Si al agregar una variable el R cuadrado va a disminuir, entonces esa variable no está aportando algo importante al modelo. Y esto no fue lo que ocurrió aquí. Cuando en el segundo modelo hemos incluido la variable que es sexo, el R cuadrado ajustado aumentó. ¿Ya? Entonces incluir esa variable es importante. No ocurre el hecho de que al incluir esa variable nuestro R cuadrado ajustado vaya a disminuir. Luego, ¿qué ocurre con el modelo número 3? Con el modelo número 3 ocurre lo mismo. El R cuadrado ajustado también aumentó. La capacidad predictiva es mejor y todavía consideramos el incluir la variable edad como algo importante. Y lo mismo va a ocurrir con la cuarta variable, que sería la variable índice de masa corporal, que aparece acá. Pero veamos cuánto está ganando el modelo en R cuadrado a medida que vamos aumentando cada una. En el modelo vamos agregando una variable adicional. De aquí para acá hay un buen aumento, de 6.619 a 0.672. De aquí para acá el aumento ya es menos, 0.689. Y no digamos de aquí para acá. Por cuestiones de parsimonia, yo podría decir, bien, la información que se pierde, según el criterio de Akai, que aquí es 811, 792, va disminuyendo. A medida que el modelo se va haciendo complejo, se va perdiendo menor información, pero ¿a qué costo? Bueno, lo que se está aumentando en capacidad predictiva de 0.689. Bueno, 0.689 a 0.695 ya es poco, ¿no? Entonces podría decir, bueno, no es tan importante incluir esta variable índice de masa corporal. El modelo número 3 bien podría ser un modelo lo suficientemente bueno. Ya vimos entonces el R cuadrado ajustado, el criterio de Akai, que teníamos también el criterio bayesiano. Otros criterios que aparecen por acá es este RMSE. Y posiblemente en otros software como R, ahí encontramos otros métodos para hacer la evaluación de cuáles son las variables que se van a seleccionar. Métodos completamente diferentes, incluso hay métodos gráficos. Y aquí tenemos solo lo básico, pero esto básico nos ayuda bastante a poder definir el modelo que vamos a considerar más importante. Y regresando a los supuestos, entonces voy a hacer la comparación de cómo se cumplen los supuestos en el modelo número 3 en comparación al modelo 4, que para mí son posiblemente los mejores modelos. Y entonces acá tengo otra vez que no se cumple el criterio de normalidad de los residuales. ¿Okay? Se cumple sí con Kolmogorov-Smirnov. También se cumplía para el modelo 4 con Kolmogorov-Smirnov, como podemos recordar aquí aparece.
¿Ya? Entonces hay cierta desviación de la normalidad, normalidad de los residuales en ambos modelos. No es un valor altamente significativo, tampoco está cercano al nivel de significancia, podemos tolerar eso todavía. Pero según el criterio de utilizar el test de Kolmogorov-Smirnov, aún estamos hablando de normalidad. Veamos los otros criterios. La heterocedasticidad en el modelo 3, la homocedasticidad se cumple también en el modelo 3. No hay valores P significativos y estamos bien. El test de Durbin-Watson también nos descarta la autocorrelación entre las mediciones para ambos modelos. Y aquí está entonces el gráfico de normalidad. Vemos, esto es lo que ocurre en los residuales, cómo están distribuidos para el modelo número 3. Pero veamos el BIF. Y esto tal vez sea algo que aporte más a la decisión final que voy a tomar. Y este BIF que nos está evaluando la multicolinealidad tiene valores bajos para cada una de las variables que están incluidos en el modelo número 3. Esto nos está diciendo que no estamos siendo redundantes con los predictores, cuando en el otro modelo sí lo éramos. Es decir, cada una de las variables que están acá aportan información diferente, no hay información redundante, porque los valores de BIF son bastante pequeños. Recordemos qué ocurría con el modelo número 4, el que tiene las 4 variables. Y esto aparece por acá. Tenemos un BIF de .626 que nos habla de multicolinealidad moderada para esta variable que es la más importante. Entonces definitivamente yo no me voy a quedar con este modelo. Me quedaré con el otro modelo que es más parsimonioso y que no tiene problemas de multicolinealidad. Si regresamos a hacer una exploración sencilla, vamos a utilizar acá el scatter plot normal y veamos la relación que existe entre esta variable que se llama porcentaje de grasa según bioimpedancia y el índice de masa corporal, no importa de qué lado pongamos la X y la Y. Vemos que están bastante correlacionadas y esto explica por qué hay multicolinealidad entre estos dos predictores. Por lo tanto, yo voy a elegir el que más me conviene, que es este. Y al haber seleccionado el modelo que está por acá, voy a trabajar entonces y me voy a quedar con este modelo número 3. Este en el cual aparece aquí la ecuación correspondiente cuando el valor promedio de Y va a estar dado por este intercepto que es 5.3 más el valor de punto 549, esta constante multiplicado por el valor que tome el porcentaje de grasa según bioimpedancia y 5.043 multiplicado por el valor que tome la variable sexo, que va a tener los valores ya sea de 0 o de 1, más 0.116 multiplicado por el valor que tome la variable edad. Bien, entonces podemos ver que si bien Jamovi nos permite realizar diferentes pruebas para evaluar la validez incluso del modelo, no contamos con otras herramientas de validación como podría ser la comparación de los resultados predichos de un conjunto de datos de prueba con otro conjunto de datos para validación. Eso todavía no contamos con eso en Jamovi, que sería una opción interesante. Dentro de las otras opciones que tenemos, podemos trabajar el modelo lineal general a través de este que se conoce como Linear Model. Ya, entonces aparece también la variable dependiente, los factores y los covariables. Cuando aquí me está calculando el tamaño del efecto y aquí podemos realizar el modelo correspondiente. Como esto tiene que ver con comparación de grupos, también contamos con test post-hoc, gráficos y evaluación de los supuestos. Esto mismo también lo encontramos en el modelo lineal general del paquete FlexPlot. O sea, poder hacer un modelo lineal general cuando aparecen aquí los diagnósticos y aquí podemos elegir el método que se va a utilizar para el ajuste del modelo. Bueno, con eso hemos visto las opciones que están disponibles para modelos
de regresión lineal múltiple en este caso. Y luego vamos a pasar al siguiente tema, que sería la regresión logística. Para ello voy a trabajar con dos conjuntos de datos. El primer conjunto de datos va a ser este que se conoce como lactancia materna. Quiero hacer la predicción de una de las variables de respuesta, que sería el que el niño presente desnutrición severa. Esta variable ya la hemos trabajado, entonces para recordarnos voy a hacer un estadístico descriptivo de esta variable que es desnutrición severa. Y esto ya está por acá. Pido la tabla de frecuencias y me dice que tengo 38 pacientes. Bueno, la respuesta está desequilibrada, pero tal vez no sea tan importante para este caso. Un modelo de regresión logística sin hacer tantos ajustes podría servirme para el caso. Yo voy a trabajar la regresión logística binomial únicamente cuando yo puedo ver que aquí aparecen las opciones de regresión logística multinomial y regresión logística ordinal. Muchas veces cuando se va a trabajar con estos modelos más complejos, en los cuales se tiene un modelo más bien de referencia que se compara con ya sea otro modelo si tenemos 3 posibles respuestas, o con otros 2 más si tenemos 4 posibles respuestas y así. Estos modelos exigen que haya una combinación de circunstancias, o lo que podemos pensar como tratamientos cuando nos recordamos de diseño experimental. Esto es, deben de haber las combinaciones de todos los tratamientos, o sea, deben de haber todos los tratamientos, individuos en cada uno de los tratamientos. Si tengo 3 variables y cada una de las variables tiene 2 categorías, entonces tengo que presentar cada una de esos tratamientos posibles. Es decir, la variable A con su categoría A, con la variable B con su categoría A, con la variable C con su categoría A. Otro tratamiento sería la variable A con la categoría A de la variable B y la categoría B de la variable C. Todo eso lo debo de tener. Muchas veces no se puede hacer la regresión logística multinomial porque no contamos con suficientes individuos en cada uno de los tratamientos que se están evaluando. Y únicamente lo que se puede hacer es una regresión logística binomial. Esos modelos son más importantes porque aumentan la capacidad predictiva de ciertos eventos y ciertas combinaciones de categorías de respuesta de las variables predictoras, pero tienen ciertas desventajas. Una de las más importantes es esa, y por lo tanto la desventaja es de que vamos a requerir una muestra más grande, donde va a ser más probable que se den todas esas combinaciones de tratamientos para los individuos que se están evaluando. Entonces voy aquí a regresión logística binomial y las opciones también las voy a encontrar en el paquete que se llama, vamos a ver, modelos lineales, donde aparece la opción de poder trabajar con una regresión logística binomial o una regresión logística multinomial cuando nos está presentando el modelo lineal generalizado. Como bien dije, la variable de respuesta es la desnutrición severa. Y la variable con la que voy a trabajar por el momento, pensando en una variable, un modelo bivariante, va a ser el tipo de lactancia. Lo único es que debo de cerciorarme por acá que las variables que voy a utilizar no sean variables ordinales. Esta la voy a definir como una variable nominal. Bueno, entonces regreso aquí a la regresión logística. Como se recuerdan, si yo dejé algo a media, simplemente voy acá, hago un doble clic sobre esto y luego busco otra vez la variable. La variable se llama tipo de lactancia. Ya está como nominal. Esta no es una covariable, es un factor, por eso lo voy a poner acá. Y este sería un modelo univariante. Aquí importa más hacer la estimación de los efectos que se están evaluando, los tamaños de los efectos, definiendo correctamente los niveles de referencia. Y esto es importante tanto para la variable de respuesta como para las variables predictoras. Yo
tengo que la desnutrición severa va a estar con relación a la categoría no. O sea, estoy estudiando la categoría sí con relación a la categoría no. Y el tipo de lactancia que voy a elegir como categoría de referencia va a ser la lactancia materna. Se sabe que los niños a los que se les da lactancia materna en el primer año de vida, estos niños es menos probable que presenten desnutrición severa. Por lo tanto, el administrarles lactancia mixta o fórmula van a ser factores que se van a identificar como que presentan mayor probabilidad de que ocurra el evento de desnutrición severa. Esto es decir, factores de riesgo. Entonces defino así como está definido, está bien. La lactancia materna. Ahora, yo solo tengo esta variable. Recordemos, voy a dejar el modelo por acá y voy a regresar, que cuando se está haciendo la evaluación de las variables que podrían ser variables predictoras, y eso lo trabajamos de forma univariante, uno de los métodos es evaluar la relación bivariante entre la variable de respuesta y cada uno de los predictores. Si estamos evaluando variables categóricas, hacemos tablas de chi cuadrado. Entonces esto está por acá, yo voy a buscar otra variable que me interesa y yo quisiera saber si, por ejemplo, el que la madre sepa leer y escribir, lo voy a poner acá, tiene alguna relación con que el niño que está hospitalizado actualmente tenga desnutrición severa. Aquí ya no reviso los porcentajes, me voy directamente a solicitar el estadístico correspondiente, un chi cuadrado con corrección de continuidad, y me dice que esto está asociado significativamente, es decir, leer y escribir es un predictor significativo de desnutrición severa. Esto es algo que sí nos puede predecir la desnutrición severa. Regreso al resultado aquí de regresión logística y yo puedo saber que también se puede incluir esta variable. ¿Qué pasa con las variables de tipo numéricas? Cuando estamos haciendo evaluación univariante podríamos hacer curvas de ROC. Es un recurso que todavía no cuenta, con el que no cuenta Yamovi. Es decir, evaluar la capacidad predictiva de una variable numérica para una variable dicotómica, variable de respuesta dicotómica, lo podemos trabajar con una curva de ROC. Pero aquí no aparece. Entonces voy a agregar la otra variable que era el que la madre sepa leer y escribir. Está por acá. Y el nivel de referencia va a ser que no sepa. Cuando luego voy a probar qué ocurriría si la madre sí sabe leer y escribir. Ahora veo por acá cuál es el modelo que se ha creado. Este modelo que tiene dos variables predictoras, donde se está calculando el efecto de la lactancia mixta con relación a la lactancia materna y de fórmula con relación a lactancia materna. Y leer y escribir, sí y no, va a estar acá. Sí, en comparación a que no sabe leer y escribir. Estos son variables predictoras significativas. Aquí están separadas las categorías: lactancia mixta y fórmula. Ambas categorías pueden predecir significativamente el evento de interés, y el que la madre no sepa leer y escribir también. Todo esto es significativo. Vemos aquí los z correspondientes, como todas son variables de tipo categóricas. Entonces yo las tengo acá como variables categóricas y puedo comparar sus tamaños del efecto de forma directa sin hacer ninguna corrección. Yo solo veo el valor absoluto y veo que de todas estas, la que tiene el mayor valor absoluto es fórmula. Alimentar a un niño con fórmula es lo que influye más sobre que se aumente la probabilidad de que haya desnutrición severa, porque tiene un valor del tamaño del efecto de Z mayor al de los otros. Luego estaría que no sepa leer y escribir, que tiene un valor absoluto de 4.01 para la Z. Y finalmente el que se dé lactancia mixta. Eso es lo que tenemos por el momento, pero también podemos solicitar acá otros aspectos para la bondad del ajuste del modelo, que ahorita los vamos a ver, y los coeficientes. Aquí puedo solicitar el odds ratio y el intervalo de confianza. Y el odds ratio lo
se va a interpretar como que si el OR es mayor a 1, la probabilidad de que ocurra el evento de respuesta, y esto es la desnutrición severa, está aumentado si el OR es mayor a 1. Y si es menor a 1, la probabilidad de que ocurra el evento está disminuido. Entonces, esto se le va a llamar factor de riesgo, algo que aumenta el riesgo, y esto se le va a llamar factor protector, algo que disminuye el riesgo. Y si el OR es muy cercano a 1 o es igual a 1, estamos hablando que estas variables no están relacionadas. El presentar una característica en particular no está aumentando el riesgo de que ocurra el evento, que es la desnutrición severa. Entonces hacemos el análisis por este caso. Para el intercepto esto no importa, no tiene ningún significado. Para lactancia mixta tenemos un OR de 7. Esto es que el dar a un niño lactancia mixta aumenta el riesgo de que presente desnutrición severa. Lo mismo ocurre con la lactancia materna. Estamos viendo lo mismo de estos zetas, pero lo estamos viendo desde otra forma. Y luego el odds ratio que aparece acá, esto es que la madre no sepa leer y escribir, y lo que yo estoy evaluando es que sí sepa leer y escribir, porque es sí con relación a no. Y esto lo tengo con un odds ratio menor a 1, es un factor protector. Entonces repasemos. El que la madre sí sepa leer y escribir está disminuyendo el riesgo de que ocurra desnutrición severa. Por eso el odds ratio es menor a 1. El que la madre alimente a su niño con lactancia mixta o fórmula aumenta el riesgo de que ocurra el evento de interés. ¿Y qué tanto ocurre? Bueno, por ejemplo, dice que alimentar a un niño con fórmula tiene un odds ratio de 24.6 más o menos. ¿Y esto cómo se interpreta? Bueno, un niño que es alimentado con fórmula en comparación a un niño alimentado con lactancia materna tiene 24.6 veces, digamos más o menos 25 veces la probabilidad de presentar desnutrición severa en comparación a un niño que es alimentado con lactancia materna. Si esto son 25 veces el riesgo, también podemos decir un niño que es alimentado con fórmula tiene 24 veces más riesgo de presentar desnutrición severa. Esto es porque cuando decimos veces el riesgo, interpretamos el OR que está aquí, pero si queremos decir más veces el riesgo, debemos de restarle el 1. ¿Sí? Le restamos siempre el 1. Esto es 24 veces más o 25 veces. Y esto es bien sencillo. Si lo vemos por acá, lo queremos interpretar fácilmente porque el odds ratio se debe de interpretar de esa forma y no de otra. Veamos, aquí hay 3 personas. Aquí está María, que tiene 20 años. Su mamá, que se llama Silvia, tiene 40 años. Y una prima que tiene María, que se llama Jimena, tiene 20 años también. Entonces, si hablamos de Jimena con relación a María, Jimena tiene 20 años y María también. Esto es 1. Jimena tiene una vez la edad de María. Pero ¿qué pasa con Silvia, que es la mamá, en comparación a María? Bueno, pues Silvia tiene 40 años y María tiene 20. Entonces, Silvia tiene 2 veces la edad de María. ¿O cuántas veces más la edad de María? Una vez más. Porque tiene 20 años y otros 20 años. O sea, una vez más la edad de María. Para que una persona tuviera 2 veces más la edad de María, esa persona, posiblemente la abuelita, debería tener 60 años, ¿no? Porque esto es 3, o sea, 2 veces más. Bueno, así se interpreta el odds ratio, el riesgo relativo, el hazard ratio también. ¿Y qué ocurre cuando estamos trabajando en Jamovi, al igual que otro software como podría ser R o SPSS, con variables predictoras numéricas? Cuando ocurre eso, por ejemplo, veamos aquí la cantidad de embarazos que ha tenido la mamá. Esta es una variable numérica.
Esta variable de gestas, si bien no es significativa, como podemos ver acá, tiene un valor cercano al nivel de significancia. Ok, vamos a discutir también el efecto que se está logrando con esto. Entonces, lo primero es de que los estimadores de bondad de ajuste, los estadísticos de bondad de ajuste son la devianza, el criterio de Akaike y el R cuadrado de McFadden, cuando también podemos elegir el de Cox-Snell o el de Nagel-Kerke. Están todos acá. Al no tener la variable gestas, tenemos un R cuadrado de McFadden, pensemos, de .256. .256. Ahora incluimos esa variable. Ha aumentado a .267. Esto está aumentando la capacidad predictiva del modelo. Cuando sabemos que este R cuadrado son pseudo coeficientes de determinación que no van a llegar a acercarse al 1, sino que un coeficiente de determinación de este tipo de .60, de .5 es muy bueno, pues estamos hablando de una capacidad predictiva que no es mala. Este R cuadrado de .267. Y tenemos el criterio de Akaike, que fue un valor que disminuyó al incluir esa variable. También podemos pensar en aspectos como la evaluación de los supuestos de multicolinealidad, por ejemplo. Aquí vemos que cada una de las variables que se presenta hasta este momento, esas tres variables, como tienen valores de inflación de varianza bastante pequeños, llegamos a la conclusión que cada una de las variables nos está aportando una capacidad predictiva diferente. No hay multicolinealidad. Y aquí está el criterio de tolerancia. Pues esto está bien. O sea, este criterio que tenemos acá, este supuesto de multicolinealidad que debe de evaluarse siempre, nos está diciendo que incluir estas variables en el modelo está bien. Pero quería llegar hasta este punto. Nosotros podemos trabajar los coeficientes del modelo. Aquí vamos a ver. Podemos trabajar por bloques, es decir, lo mismo que hicimos en la regresión lineal múltiple, ¿verdad? Ahora no lo vamos a hacer por falta de tiempo. Hacer lo mismo y estar comparando los modelos, pero eso no va a ser el caso porque eso ya lo trabajamos anteriormente. Ahora lo que en lo que quiero centrarme es en cómo se interpretan los odds ratios cuando la variable es una variable numérica. Y qué mejor que una variable de conteo, porque esta es más fácil de entender que si fuera una variable continua. Y yo la tengo por acá. Y resulta que el odds ratio es de 1.23. Vemos que esto no es significativo y lo mismo se va a ver reflejado en el intervalo de confianza que sí incluye el 1. Recordemos que los predictores que son significativos van a estar a la derecha o a la izquierda del valor de 1. Porque un odds ratio de 1, recordemos que es que esta variable no está relacionada con nuestra variable predicha. Bueno, pues este intervalo de confianza del 95% para el odds ratio no incluye al 1, está a la derecha del 1. Estamos hablando de un factor de riesgo poblacional. Este sí incluye al 1, pero dijimos que por conveniencia, porque si está aportando algo al modelo, lo vamos a dejar en el modelo. No es necesario que todas las variables sean significativas. Si hay una teoría biológica para este caso, que sustente el hecho que esta variable esté acá, posiblemente el tamaño de la muestra no me permite determinar la significancia propia de esa variable. Cuando si tenemos una muestra más grande va a aumentar bastante los valores de z de estas otras variables y disminuir demasiado el valor p. No siempre es necesario hacer eso, aumentar la muestra. Yo podría justificar que el número de embarazos por cuestiones socioeconómicas, por la misma salud de la madre, cada uno de estos niños va a ser más precaria mientras más embarazos haya tenido esta mujer. Entonces hay una teoría que puede justificar el hecho que se agregue esta variable, así sea en el campo que estemos trabajando. Serán cuestiones socioeconómicas, sociales, biológicas, etcétera, dependiendo de qué campo estemos trabajando y de qué caso. Y entonces llegamos al odds ratio de 1.23. ¿Cómo se va a interpretar este odds ratio de 1.23 para una variable numérica? Bueno, siempre se va a
a interpretar como que un odds ratio mayor a 1 nos está hablando de un factor de riesgo. Y esto es, mientras más embarazos haya tenido la mamá, el riesgo de desnutrición severa va a estar aumentado. Eso está claro. Pero ¿cómo se interpreta este odds ratio? Bueno, pues aquí tenemos 1.23. 1.23 es igual a decir el 123%. Es lo mismo. Porque es una vez y 0.23. Y una vez y una fracción de una vez. Una fracción de 0.23. Casi una quinta parte. 1.23 o el 123% nos está diciendo, por ejemplo, si este 1.23 le restamos el 1, tenemos 0.23, o esto es un 23%, recordemos. Por cada niño que tiene una de estas mujeres, por cada niño más que tiene, se va a aumentar en un 23%, ahora lo voy a dejar aquí como 23%, el riesgo de presentar desnutrición severa. Si comparamos dos madres, una que tiene, por ejemplo, un embarazo, con otra que tiene 2 y con otra que tiene 3 embarazos, la que va a tener menor riesgo de desnutrición severa, su bebé o su hijo, va a ser esta madre, la que tiene un niño. La madre que tiene 2 niños, su riesgo de tener en algún momento un niño con desnutrición severa, claro que esas características incluyen todas estas otras, que que las madres sepan leer y escribir y todas esas cuestiones, porque es un modelo multivariante. Cuando se dan las otras condiciones que se están estudiando, entonces tenemos que una madre que ha tenido 2 embarazos tiene un 23% de mayor probabilidad de que su niño tenga desnutrición severa en comparación a la madre que solo tiene 1. Y una que tiene 3 embarazos en comparación a la que solo tiene 1, tiene 46% de mayor probabilidad de tener un hijo que presenta desnutrición severa. Y así se va multiplicando. Entonces, este que tenemos acá, este punto 23, lo podemos ir multiplicando en comparación a un valor de referencia a cómo va a ir aumentando. Lo mismo es, si tenemos una madre con 2 hijos y que ha tenido 2 embarazos y la comparamos con una madre que ha tenido 4 embarazos, la madre que ha tenido 4 embarazos tiene un 46% de mayor probabilidad de presentar desnutrición de un niño con desnutrición severa que la madre que solo tiene 2 niños. Es un tanto enredado, pero la verdad es que no es algo difícil. Así se va a interpretar ese odds ratio. Entonces, cuando ya hemos hecho el modelo de regresión logística, podemos elegir otras variables, podemos ir probando con otras variables que son importantes aquí. Aquí hay otras variables. No es ahorita la idea trabajar con eso por cuestiones de tiempo. Otra data frame que les recomiendo para poder trabajar regresión logística es esta que nos habla de hipotermia. Son pacientes que fueron hospitalizados y lo que se quiere predecir a través de un modelo de regresión logística bivariante es el que haya hipotermia. Entonces podemos buscar esos modelos. No lo voy a hacer acá, pero yo podría trabajar con un modelo de regresión logística bivariante y podría trabajar con uno de regresión logística multinomial si es que hubiera aquí otra categoría. Y entonces vemos que hay mujeres que no tenían, hay pacientes operados y que se les administró anestesia general que no tuvieron hipotermia. Otros que sí que tuvieron la presentación leve. Y hay otra categoría más que es la categoría moderada. Pero hagamos la exploración de esta respuesta. Y esto sería el grado de hipotermia. Solo requiero una tabla de frecuencia. Y vean, y solo tengo un paciente que desarrolló hipotermia moderada. No podemos hacer definitivamente una regresión logística multinomial u ordinal, porque solo tenemos un paciente en esta categoría de respuesta, que sería la hipotermia moderada.
Regresando al modelo de regresión, que sería la regresión binomial, puedo probar acá aspectos como que la hipotermia, o sea, que la temperatura disminuya a cierto nivel, podría estar relacionado, por ejemplo, con variables como pérdidas de sangre o las horas que duró la cirugía. Y así. Esta me dice que el error es que yo lo incluí como una covariable cuando es una variable factor. Bueno, aquí tendría que revisar esta variable, si hay alguna otra forma de que se haya presentado. Tengo, por ejemplo, la versión numérica que está por acá. Hipotermia, creo que aquí me está diciendo que elegí la variable que tiene un nivel adicional. Ajá, aquí sí ya hay una predicción. Bueno, pueden ustedes replicar lo que ya hice con esta otra data frame. Y como les decía, las otras opciones las encontramos también aquí en modelo lineal generalizado. Bueno, estas opciones están por ahí. Por el momento voy a cerrar todo esto y voy a pensar en un modelo lineal generalizado. Este modelo lineal generalizado nos presenta las siguientes opciones. Por ejemplo, si estamos hablando de conteos, una regresión de Poisson. Una regresión de Poisson cuando hay sobredispersión o un modelo binomial negativo. Para las variables dependientes categóricas tenemos la regresión logística. Si estamos expresando la variable como frecuencias porcentuales tenemos un probit y tenemos la regresión logística multinomial. Aquí hay la capacidad de probar variables que tienen diferentes distribuciones. Y voy a hacer algo muy rápido. Para este caso, yo quiero predecir la cantidad de abortos que ha tenido una de estas madres de este mismo estudio de lactancia materna. Y aquí tengo la variable abortos. La voy a dejar por acá. Y aquí la voy a definir como una regresión de Poisson. Quiero probar si esta variable depende. Su valor podría depender de si la madre sabe leer y escribir. Y por aquí lo voy a buscar. Este sería el factor. Bueno, por el momento voy a dejar esto así. Voy a regresar a la exploración y quiero saber cómo está esta variable. En descriptivos busco la variable abortos, la voy a poner por acá. Y en tablas de frecuencias voy a solicitar tablas de frecuencias y un gráfico de bar plot. Entonces veamos cuál es el comportamiento de esta variable. Bueno, este es un bar plot. Sí, este es abortos. Debo de regresar acá para definirla como una variable categórica para que me saque ese resultado. Esto sería ir por acá. Veamos. Abortos. Ok, esto es por acá. No la voy a definir como continua, sino como una variable nominal. Y regreso a los estadísticos descriptivos. Entonces veo mujeres con 0 abortos 417. Y luego están estos conteos que son poco frecuentes. Un modelamiento a través de una regresión de Poisson está bien por acá. Entonces mujeres con un aborto 27, con 2, 1 y con 3, 1. Esta variable de respuesta, en la cual no tenemos valores menores a 0, al menos no definidos teóricamente, y que tiene un link log, se va a trabajar a través de un modelo lineal generalizado. Y para ello regreso aquí al modelo. Y aquí está el modelo lineal generalizado. La variable que estoy probando es si la madre sabe leer y escribir. Aquí tengo, por ejemplo, un valor P cercano al nivel de significancia. Tiene una capacidad predictiva, aunque es baja, si la tiene. El que la madre sepa o no leer y escribir sí influye de alguna manera sobre el hecho de que haya pues uno o dos abortos. Eso es lo que ocurre. No tenemos tanta variabilidad en esta variable y esos son aspectos importantes. Podemos evaluar para esto
para este modelo el R cuadrado es un R cuadrado bastante bajo, un criterio de Akaike, un BIC de Bianza y un test para indicador de la sobredispersión, que va a ser un supuesto importante para este tipo de modelos. Entonces aquí aparece el modelo con la estimación del parámetro, no era este, sino que es este punto 139, y puedo ir buscando otros predictores que están acá. Lo importante, esto lo quería trabajar rápido porque solo es para que veamos que tenemos la opción de trabajar con modelos lineales generalizados. Y finalmente, para terminar esta unidad, voy a hablar acerca de el modelo de regresión de Cox. Aquí tengo el Survival, el paquete clínico Path Survival, y también tengo Survival Analysis. Para ello voy a trabajar un modelo de regresión de Cox univariante. Voy a elegir esta opción. Entonces recuerden, es Survival, Clínico Path Survival, lo tengo que instalar a través de módulos, y Survival Analysis Univariate. Y para ello, ¿qué es la base de datos con la que voy a trabajar? Bueno, la base de datos con la que voy a trabajar es la que se conoce como hepatocarcinoma. La data frame hepatocarcinoma nos habla de la tasa de letalidad en pacientes que tienen cáncer hepático. Estos pacientes, la variable que se estaba evaluando como variable de respuesta era la muerte. Cuando recordamos que en un análisis de supervivencia también podemos tener como variable de respuesta otras que no sean precisamente la muerte. Por ejemplo, el que ocurra el que otra vez se detecte cáncer cuando ya se había curado, o si lo vemos en otro contexto completamente diferente, podemos estudiar la resistencia de materiales, evaluar el tiempo que ha ocurrido hasta que un material se considera que ya no es útil, o si estamos hablando de un campo de las ciencias sociales o económicas, podríamos aplicar este modelo al hecho de que si una persona ha perdido su trabajo durante la pandemia, ¿en cuánto tiempo ha pasado para que vuelva a estar empleado, al menos de una forma formal, ¿ya? Todas esas cuestiones que se estudian como variables de respuesta de tiempo al evento, es decir, evaluamos el que ocurra o no la respuesta y el tiempo que ha ocurrido, tiene que ver con modelos de supervivencia, donde encontramos modelos semiparamétricos como lo es la regresión de Cox, y otros que son completamente paramétricos como la regresión de Weibull. Entonces aquí vamos a definir a través de este comando del que ya les había hablado, que sería el análisis de supervivencia univariante. Voy a trabajar porque quiero hacer algo sencillo y después les mostraré algunos análisis que ya están hechos dentro del mismo Jamovi. Y es una opción para trabajar y para aprender estadística, que la vamos a ver ahora mismo, antes de la pausa. Para ello, debo definir el tiempo de seguimiento. Esta variable está por acá, el tiempo de seguimiento. Y el outcome, que sería la variable de respuesta, sería muerte. Y el evento que estoy evaluando es que sí haya habido muerte. Entonces yo puedo solicitar un plot para ver el comportamiento de la mortalidad al transcurrir el tiempo, cuando estoy definiendo una variable explicativa. Para ello voy a elegir una variable que es dicotómica, y esto se llama Child-Pugh. El Child-Pugh es un indicador pronóstico de un paciente que tiene una enfermedad hepática crónica. Esto es, se clasifica al paciente como Child-Pugh A, B y C. Un paciente con Child-Pugh A es una persona que está enferma, pero en general no tiene síntomas. Una persona Child-Pugh B ya tiene síntomas importantes que comprometen su calidad de vida, su estado de salud. Y una persona que tiene Child-Pugh C es una persona que está muy mal, tiene muchos síntomas. Entonces yo he categorizado esta variable como Child-Pugh A, esa sería la primera categoría, y B o C están en una sola categoría. La convertí en dicotómica para poder simplificar este ejemplo. Pero también tengo una presentación de Child-Pugh que está acá, que es A, B y C. Entonces vemos el Survival Plot, que es un gráfico de Kaplan-Meier, donde estamos evaluando aquí, si ustedes no se recuerdan, el transcurrir del tiempo. Y al inicio
Simplemente está que el 100% de las personas están vivas, ¿ya? Porque aquí tenemos que esto va disminuyendo, 75, 50. A la hora que transcurre el tiempo, entonces vemos que las personas que están vivas ya son menos. Por ejemplo, a los 12 meses de seguimiento. Vemos de Child-Pugh, esto es Child-Pugh A, sobrevive únicamente como el 55%. Y en ese mismo tiempo, en Child-Pugh B o C, ya solo sobrevive un 20, no sé, un 30%. Las tasas de letalidad, porque estamos hablando de un evento de una razón de cambio, son diferentes. Aquí sí vemos una diferencia entre la tasa de letalidad para Child-Pugh A, que es este azul, y Child-Pugh B o C. Y tenemos un estadístico de log-rank que nos está hablando que esa diferencia es significativa para las tasas que se están comparando. Pero lo que se está presentando o lo que queremos es un modelo de explicativo, y ese modelo va a aparecer por acá. Este nos debe presentar un estadístico que se conoce como hazard ratio. Si no está por acá, lo debo de buscar. Aquí está un likelihood ratio test para hablarnos de la bondad de ajuste del modelo. Entonces nos vamos a centrar en la interpretación únicamente de este hazard ratio. Aquí está el estimador del tamaño del efecto de este modelo y es 1.56, cuando tiene un intervalo de confianza que va de 1.04 a 2.34. No está incluido en este intervalo el 1, y este hazard ratio se interpreta de la misma forma que un odds ratio o un riesgo relativo, y es estadísticamente significativo. Y entonces nos dice que para B o C en comparación a un paciente que tiene un Child-Pugh B o C tiene 1.56 veces la probabilidad de morir. Si lo hablamos de una forma muy general, podríamos decir eso. O que tiene un 56% de mayor probabilidad de, no sé, morir antes que un paciente con Child-Pugh A. Ese es el tamaño del efecto que se está evaluando con esta función de supervivencia que se está estimando a través de un modelo de regresión de Cox, que es un modelo semiparamétrico. Y para hablar de la forma en la que podemos aprender a través de Jamovi, aquí tenemos pues algunas datas con las que se pueden trabajar, y para ello nosotros podemos irnos aquí a Open, ¿ya? Y veamos acá, dependiendo de los programas que hayamos instalado, porque eso va a depender de eso, podemos buscar Data Library, y aquí yo puedo visualizar todas las datas que tengo instaladas de acuerdo a los paquetes que he instalado. Por ejemplo, está R-Datasets. Estas son bases de datos o hojas de datos o matrices de datos que están disponibles cuando uno está trabajando con R. Entonces en R, cuando estoy evaluando pues las datas que están disponibles en el programa, aquí me despliega un listado de todas las datas que ya están disponibles en R. Estas mismas se pueden trabajar a través de este módulo que está por acá. Le damos análisis, módulos, y en la biblioteca de Jamovi tenemos una que va a aparecer por acá que se llama R-Datasets. Y aquí yo la podría encontrar. Aquí está. R-Datasets. Entonces yo ya la tengo instalada, y si ustedes no la tienen instalada va a aparecer aquí en disponible. Esto hace entonces que cuando damos un clic aquí a Open, estén disponibles esas datas. R-Datasets, aquí están. Y aquí nos dice pues una descripción bastante pequeña de qué se trata la data. Pero eso está bien. Algo que está mejor que lo que aparece ahí es precisamente que tengamos algunas datas con análisis incluidos. Por ejemplo, este Survival Model of Clinical Path for Jamovi. Esta me presenta
una data para poder hacer análisis de supervivencia, pero no solo aparece la data, sino que aquí me está sugiriendo qué análisis se pueden hacer. El survival, por ejemplo, y este lenguaje natural. Si yo le doy clic aquí a survival, no solo se va a abrir la data, sino que también se va a correr el análisis. Y entonces yo puedo aprender a utilizar Jamovi y también podría aprender estadística. Puedo aprender a utilizar Jamovi porque cuando recuerden, yo doy un clic a, por ejemplo, esta gráfica, yo quisiera saber cómo se hizo. Me aparece el cuadro de diálogo donde están las variables que se están utilizando. Aquí, como podemos ver, aparece el outcome y no tenemos la variable de respuesta de forma dicotómica como lo habíamos visto antes y no tenemos aquí definido el tiempo. Pues eso no es importante porque si nosotros tenemos en una base de datos el tiempo último de seguimiento, ahí se supone que ya ocurrió el evento de interés. Esto es cuando ocurre en todas las personas. Entonces, esto me dice de que yo puedo ingresar los datos de diferentes formas aquí a este programa, pero lo que tengo aquí es el outcome. Y tengo la variable explicativa, que es esta variable que se llama smoker. Y si yo quiero visualizar la data, simplemente la busco por acá. Y aquí voy a ver todas las variables con las que se están trabajando. Entonces regreso a los análisis y las opciones que aparecen por acá, yo tengo que ver cuáles fueron seleccionadas, ¿verdad? Por ejemplo, aquí estas son las variables de fecha. Por eso es que no se agregó aquí el tiempo, porque hay variables de fecha de inicio de seguimiento y finalización de seguimiento. Esa es otra opción. Que nosotros hagamos la data frame no contando el tiempo que ha ocurrido, sino que simplemente tengamos acá una fecha de inicio y una fecha de finalización del seguimiento. Son opciones con las que se puede trabajar. Luego veamos aquí que están definidos el gráfico survival plot y de efectos acumulativos y del hazard acumulativo, que sería la función de riesgo. Cuando vemos que las categorías de riesgo que se van a leer aquí en este gráfico de riesgo, este es al revés del Kaplan-Meier, por decirlo de alguna manera. Aquí ocurre el evento, estos son los grupos de comparación y lo que estamos evaluando aquí es el riesgo, la probabilidad de que ocurra el evento. Eso quiere decir que esto que está por arriba de esto nos está hablando que las personas que tienen esta característica de interés tienen mayor riesgo de que ocurra el evento de interés que estas otras que están acá. Lo contrario que ocurría para el Kaplan-Meier. Y también tenemos algo que es muy parecido, que es la función para el hazard ratio. Y si yo quiero revisar un análisis que es un tanto más complejo, por ejemplo, un modelo multivariante. Nosotros no trabajamos con modelos multivariantes en el ejemplo que yo he desarrollado. Y voy a buscar uno acá porque aquí ya están hechos varios. Este que está acá, el Multivariate Survival Analysis. Aquí tengo estas 1, 2, 3, 4 variables predictoras, donde 2 que identifico fácilmente es la edad y el sexo. Veamos lo que nos dice acerca de los hazard ratios. Aquí la edad tiene un hazard ratio univariable. Nos está haciendo esa comparación. Si ustedes se dedican a leer papers en ciencias de la salud, van a ver de que muchos se presentan de esta forma, hablándonos del estimador del tamaño del efecto multivariante y el estimador multivariante. Y aquí está entonces para sexo también está aumentado el riesgo para, no sé cuál es la categoría de riesgo, me parece que es hombres. Los hombres tienen un 47% de mayor riesgo de presentar el evento de interés cuando hablamos del hazard ratio del modelo univariable. Y cuando hablamos del modelo multivariable tenemos eso que está ahí, un valor un tanto más pequeño. Aquí vemos también un forest plot, que es importante para evaluar rápidamente cuáles son los predictores que se consideran significativos. Este es el 1, lo que está a la derecha es el riesgo aumentado, lo que está a la izquierda es el riesgo disminuido. Entonces este predictor LVI nos está diciendo que es significativo y que cuando está presente aumenta el riesgo de que ocurra el evento de interés. Este otro también tenemos el valor promedio que está acá, el hazard ratio que está acá, que nos dice que se considera que aumenta el riesgo cuando está presente ese evento.
pero el intervalo de confianza pasa por el 1, lo cual nos está diciendo que no es un predictor significativo. Y así tenemos estos otros. Y si nos preguntamos cómo se hicieron estos gráficos para este ejemplo, entonces basta con darle un clic acá y ver cómo están definidas cada una de esas variables. Por ejemplo, el análisis de supervivencia múltiple. Tenemos definidos en este cuadro de diálogo las diferentes variables explicativas. Esta pues no la definieron aquí como continua, eso no sé por qué, y aquí está la respuesta. Cuando recordamos que para este modelo se definió anteriormente un tiempo de seguimiento y un tiempo de diagnóstico. Entonces, ¿cómo se llegó hasta este punto? Simplemente damos un doble clic y vemos cómo están seleccionadas las opciones. Esto para poder replicar el análisis con otros posibles datos. Bueno, entonces hemos llegado al final de este tercer módulo. Quisiera saber si tienen alguna pregunta. Estimados colegas, tal vez exista alguna duda, lo pueden hacer por interno mediante chat de la sesión, o caso contrario, tienen el micro habilitado para que puedan realizarlo. Andrés, yo tengo una pregunta con respecto a los primeros modelos que habías presentado sobre regresión. Claro. Muchas veces cuando nosotros queremos incluir en la investigación, aparte de las variables de estudio, queremos ver el comportamiento de algunas variables intervinientes. Muchas veces esas variables intervinientes a veces nos basamos en algunos antecedentes, a veces que revisamos, ¿no? Pero claro. A veces ocurre de que los que sugieren esos antecedentes en su investigación a veces no hacen este análisis exploratorio, entonces ellos también se basan en lo que dicen otros investigadores y ellos también lo ponen en el estudio, ¿no? Y hacemos un seguimiento así, ¿no? Claro. Yo me parece que sería interesante estos estudios exploratorios que estás haciendo, de repente para determinar con mayor precisión una variable interviniente, ¿no? Porque vemos, por ejemplo, si los comportamientos de los modelos que estamos haciendo no es el mismo por las categorías de una variable, pues podríamos decir que esta variable podría estar interviniendo en esta relación, ¿no? Sí, claro. Ahí podemos hablar de diferentes situaciones que se deben de contemplar y considerar. Uno podría ser el efecto de confusión cuando una variable está relacionada tanto a la variable respuesta y a otra variable independiente, pero no hay una explicación biológica que la incluya en un, digamos, en un continuo de causalidad. Esa se va a considerar una variable confusora. Ese es un aspecto que es importante. Y generalmente se trabaja más con la regresión logística, o pues si estamos pensando en tablas de contingencia estratificadas. Recordemos que está la prueba de Cochrane-Mantel-Haenszel, que nos permite identificar esas variables confusoras, pero no solo está la parte estadística, sino que el saber si de hecho hay un mecanismo biológico que haya más bien la ausencia de un mecanismo biológico que justifique la asociación entre esa posible variable confusora y la variable de respuesta. El otro aspecto que hay que ver es la interacción. ¿Cómo evaluamos la interacción en los modelos? Posiblemente aquí no tengamos suficientes herramientas para poder hacer ciertos diagnósticos, como cuando estamos trabajando, por ejemplo, en ANOVAs factoriales. Basarnos en gráficos de interacción nos permite entender mejor el comportamiento de esas variables y de las variables en conjunto. El otro aspecto es la validez de la investigación en general, el hecho que hayamos hecho un diseño adecuado, que la recolección de los datos haya sido a través de métodos probabilísticos, como un método pues de muestreo estratificado o por conglomerados, o un muestreo aleatorio simple. Que recordemos que la validez de lo que presentemos está dada en los procesos de recolección de datos y de
planificación, justamente se relacionan con un diseño adecuado de la investigación y con un diseño de muestreo adecuado, el tener una muestra representativa, ¿verdad? Y lo otro, el efecto de confusión es el que se podría identificar o no una vez tengamos las suficientes variables que debieron de haberse incluido. Eso se define en el marco teórico y en la operacionalización de las variables. Incluir las suficientes variables para que se nos sea posible encontrar factores de confusión si es que los hay. Y pues definitivamente que tiene que ver la selección de las variables con procedimientos estadísticos, pero a la vez tiene que ver con el hecho de que la literatura haya suficiente evidencia para justificar la presentación de esos posibles predictores. Pensamos en el diseño, en el cálculo del tamaño de la muestra. Si nosotros calculamos la muestra para un estudio basados únicamente en un estudio, en un antecedente, estamos basando posiblemente nuestra validez en un solo estudio. ¿Y qué tan bueno fue ese estudio? Entonces, las concepciones actuales de la investigación, sobre todo en ciencias de la salud, pero se puede aplicar a cualquier parte, nos dicen que la estimación del tamaño de muestra no debería basarse en un único estudio, porque recordemos que hay un sesgo de publicación donde generalmente se tienden a publicar solo aquellos estudios en los cuales se encuentra asociación estadística entre las variables, y aquellos en los que no se encontró la asociación no se publican, cuando son tan importantes como esos otros, porque nos dicen, bueno, ya se probó la relación entre estas variables y no existe, según lo que tenemos, la evidencia que tenemos. Entonces, todos esos aspectos se deben de considerar para hacer la selección de las variables de un modelo de regresión, tomando en cuenta obviamente los métodos estadísticos que existen, la bondad del ajuste, incluso la evaluación de los supuestos. Y es mejor cuando el estadístico que está trabajando para resolver esos problemas pues tiene un amplio conocimiento del tema que se está trabajando. Los estadísticos generalmente se apasionan con lo que hacen. Mi amiga Génesis, que en algún momento estuvo recibiendo aquí un diplomado de investigación en salud, pues yo me di cuenta cómo estaba detrás del conocimiento de médicos, de laboratoristas, para poder entender mejor el contexto en el cual se van a aplicar las soluciones estadísticas que se planteaban en particular. No sé si respondo a su pregunta. Sí, esto está bien, correcto. Okay. ¿Alguna pregunta más? Sí, estimado, yo sí tendría una pregunta. A ver. Cuando el grupo de expuestos, Uh-huh. la frecuencia del grupo de expuestos es mucho menor del grupo de no expuestos, Ajá. generalmente la teoría menciona que debemos aplicar los modelos generalizados de Poisson, pero ¿esto está implementado en Jamovi? ¿Se puede aplicar o cuál sería su semejante en ese caso? ¿La regresión de Poisson o qué? Sí. Sí. Ajá. Sí, yo les comentaba que una de las debilidades que tiene Jamovi es que no se pueden hacer un manejo de datos potente como nos lo puede aportar R, Python o hasta SPSS. Como les había comentado, cuando se está trabajando con modelos lineales generalizados, que de pronto uno que llama bastante la atención, o sea, recordemos que la regresión logística también es un modelo lineal generalizado. Ese se usa bastante, se usa un tanto menos en la regresión de Poisson. Si queremos hacer un experimento para poder evaluar el rendimiento de una variable continua, pues tenemos una gran cantidad de modelos, dependiendo de qué es lo que queremos hacer. Modelo factorial, un diseño 2 a la 2, podemos tener diseños que disminuyan el efecto de la variabilidad de otras variables, como los de bloqueo o los cuadrados, todos esos latinos. Pues si la variable de respuesta no es continua y es una variable de conteo, entonces debemos de trabajar con modelos lineales generalizados. Y esas no son las únicas opciones, pero dentro de los modelos lineales generalizados para conteos,
con los que se cuenta está la regresión de Poisson en Jamovi, la binomial negativa, y si no se cumple con el supuesto de... y si hay sobredispersión, entonces está el modelo de Poisson de sobredispersión. Otras cosas que eran importantes con respecto a lo que preguntaste es cuando la respuesta no está equilibrada. Por ejemplo, no del expuesto o no expuesto, sino que la respuesta. Tenemos, por ejemplo, no sé, 1000 respuestas positivas y solo 10 respuestas negativas. Ahí hay opciones con las que se podría trabajar de algunos algoritmos de machine learning para tener un equilibrio en las respuestas. Pero eso no lo podemos hacer en Jamovi todavía. O sea, son cosas que cómodamente, si tenemos el conocimiento, en R lo podemos hacer todo. Entonces yo veo Jamovi como una herramienta exploratoria y que por el momento se queda corta cuando debemos de hacer limpieza, por ejemplo, de datos. Algo tan sencillo como pues, ordenar los datos todavía no se puede hacer. Y algo más complejo como hacer bootstrapping para ciertos procedimientos no se puede hacer. Hay algunos que sí tienen bootstrapping, algunos procedimientos. Pero todo se puede hacer en R, ¿no? Esa sería la respuesta. ¿Alguna otra pregunta? ¿Ya no hay otra pregunta?